La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este domingo, Día del Señor. 2 de julio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bueno, pues el Evangelio de hoy es a la vez muy exigente y muy benigno, muy generoso. Porque, por una parte, es muy exigente, porque Jesús dice: el que quiere a su padre, o a su madre, o a su hijo, o a su hija, en definitiva, el que quiere a cualquier persona más que a mí, no es digno de mí. Y luego dice: el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Que en el fondo, a mí me parece que quiere decir: el que se ama a sí mismo más que a mí, tampoco es digno de mí. De manera que esta primera parte del Evangelio es muy exigente. Jesús tiene que ser absolutamente lo primero en nuestro orden de prioridades. Absolutamente y profundamente lo primero. Y no solo eso, sino que si Él no es absolutamente y profundamente lo primero, no somos dignos de Él.
Bueno, esta parte es exigente. Sabes, querida alma contemplativa, que Jesús, en un sentido, es muy exigente. Porque Él lo pide todo. Y en ese sentido es exigente. Porque lo pide todo. Pero es totalmente cierto que da mucho más de lo que pide. Porque es verdad, lo pide todo. Pero es absolutamente cierto que Él da totalmente el 100%. El 100%. Ya en esta vida nos da 100 veces más de lo que nos pide. En esta vida con persecuciones. Y en la vida eterna sin persecuciones. En la vida eterna solo con una felicidad infinita, inconmensurable. Bien. Entonces, en la primera parte del Evangelio, Jesús es muy exigente. Pero en la segunda parte del Evangelio, Jesús nos hace unas promesas admirables. Nos dice, si tú recibes a un profeta, porque es profeta, tendrás paga de profeta. Eso es mucho decir. Porque ser un profeta hace falta mucha santidad para ser un profeta. Pero recibir a un profeta, eso es más fácil. Bien, pues si recibes a un profeta, tendrás paga de profeta. Y si recibes a un justo, porque es justo, tendrás paga de justo. Esto es muy generoso. Esto es una maravillosa promesa. Pero luego continúa Jesús con las promesas maravillosas. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. En esta segunda parte del Evangelio, Jesús nos muestra que es enormemente benigno y que nos paga con una paga enormemente generosa. Ahora quería leer contigo unos números del catecismo que me parecen maravillosos. Ahí te los he dejado en la página web, los puedes leer.
son los números 1618 al 1620 del Catecismo y del 2232 al 2233. Vamos con ello porque es iluminador. ¿Qué dice el número 1618 del Catecismo? Dice así: Cristo es el centro de toda vida cristiana. Esto es importante y me gustaría remarcarlo. Jesús es el centro de toda vida cristiana. No dice el Catecismo: Jesús es el centro de la vida de los consagrados. Jesús es el centro de la vida de los sacerdotes. Jesús es el centro de la vida de las monjas. No. Es el centro de toda vida cristiana. Es decir, todo verdadero cristiano debe poner a Jesús en el centro de su vida. En el centro. Y un cristiano que no ponga a Jesús totalmente en el centro de su vida no está viviendo como un verdadero cristiano. Continúa el Catecismo. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. El vínculo con Cristo ocupa el primer lugar frente a todos los demás vínculos. Esto quiere decir que Jesús es lo primero de mi vida, no solo para un sacerdote y para una monja, o para los consagrados y consagradas. No. Jesús es la persona más importante de mi vida, por encima de cualquier otra persona, también para los casados. La persona más importante de mi vida no es mi esposo o mi esposa. La persona más importante de mi vida es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la persona más importante de mi vida. Sea sacerdote, monja, consagrado, consagrada, casado, casada o laico o cualquier cosa que seas. Jesús tiene que ser el primero en tu vida. Y continúa el Catecismo. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Han renunciado al matrimonio, que no es un mal. La persona que elige la virginidad por el reino de los cielos no elige la virginidad porque el matrimonio es un mal, no.
El matrimonio es un gran bien, lo dice el catecismo. Pero hay un bien mayor, que es el desposorio con Jesús, que es dedicarle a Él completamente la vida. Esto es un bien mayor que el matrimonio. Entonces renuncian al matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, como hacían los apóstoles, que lo dejaron todo e iban todo el día detrás de Jesús, donde Él vaya, para ocuparse de las cosas del Señor. Renuncia al matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor. Su principal ocupación no son las cosas del mundo. Su principal ocupación son las cosas del Señor, para tratar de agradarle y para ir al encuentro del esposo. Y dice el catecismo, Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida, del que Él es el modelo. Cristo, virgen, es el modelo de todos aquellos que están llamados a la virginidad por el reino de los cielos. Bueno, todavía querría comentaros más cosas, pero ya no da tiempo. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Muy feliz domingo, mi querida alma contemplativa. Me alegro tanto de compartir contigo mi día a día, cada uno de mis días. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.